Bueno, entonces retomando el tema de funciones, sabemos que es una relación binaria en donde a todos los elementos del dominio les corresponden uno y solamente un elemento en el codominio. Tenemos entonces, por ejemplo, el caso de esta tabla, donde se habla del 0, el 1, el 2, no sé por qué están figurando allá abajo, varios elementos, el 0, el 1, el 2, el 3. ¿Cómo he pasado esto? Bueno, los números que están aquí en el dominio X, cada uno de ellos tiene una única imagen, la cual sería la imagen del 0 es el 10. La imagen del 1 es el 5. La imagen del 2 es el 4. La imagen del 3 es el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos entonces una relación que se puede visualizar como función. Lo otro que ustedes, digamos, deben tener presente es cuando tiene el mecanismo de transformación que es la función, porque está dada, ¿no? Porque está dada sería ver hasta qué punto ustedes pueden encontrar imágenes. Que siempre se puede encontrar, claro, se puede encontrar, pero eso dependerá de la función, dependerá de la forma de la función, eso lo vamos a mirar ahorita con el estudio de los dominios. Por ejemplo, en este caso se habla de la función g de x menos 2x al cuadrado más x menos 1 y se pide, por ejemplo, hallar algunas imágenes, vamos a hablar alguna de ellas. Entonces, se tiene en cuenta que g de x, voy a anotarla de nuevo por acá, g de x es menos 2x al cuadrado más x menos 1. Entonces, por ejemplo, en este caso me están pidiendo que haya la imagen del 0, también del menos 2, del 3, del menos 4, del 6 y del 1 medio. Voy a quitar aquí el repertorio, por ejemplo, el 6, es lo mismo que haya la del 3. Digo, es lo mismo, es el mismo procedimiento, no es que es la misma imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, exhibo que quiero encontrar la imagen de 0, entonces fíjense que la función como tal dice menos 2, x elevado a la 2 más x menos 1, pero resulta que las x se deben reemplazar por lo que está dentro del paréntesis, que fue, digamos, el número al cual ustedes le quieren encontrar la imagen. Entonces, en este caso no va a ser x, sino que va a ser 0. En este caso la x está sola, entonces va a ser más 0 menos 1. Menos 2 por 0, menos 2 por 0 al cuadrado va a ser 0 más 0, 0 menos 1 va a dar menos 1. En ese sentido, la imagen del 0 es menos 1. Entonces, teniendo en cuenta lo que significa encontrar la imagen de un valor en una función, bajo una función, entonces significa que la variable x se va a reemplazar por el valor que le dé el problema. En este caso, 0 se va a reemplazar en todas las x que aparezcan en la función. Tal es el caso, por ejemplo, si se quisiera encontrar la imagen, por ejemplo, del menos 2, esto es igual a ¿quién? Por ejemplo, la x se reemplaza por menos 2, pero por ejemplo, en este caso no vayan a confundir este menos 2 que está aquí adelante con el menos 2 de la imagen. Entonces, este menos 2 hace parte de la fórmula y va a ir multiplicado por la x elevado a la 2. Es que la x es como si fuera una cajita que tiene que ser reemplazada por un valor, un valor particular. Ahora, en este caso sugiero, y voy a hacerlo simultáneamente, por ejemplo, si quisiera hallar la imagen del 3, miren que cuando yo hallo la imagen de 3, yo coloco menos 2 multiplicado por 3 elevado a la 2, porque la x se reemplaza por 3. Pero ¿qué pasa con este caso? Que voy a reemplazar o voy a encontrar la imagen de un valor negativo. Entonces, en ese caso me curo en salud y evalúo, pero encierro en paréntesis el número negativo al cual le voy a encontrar la imagen, para que ustedes no van a tener, digamos, dificultades. En este caso, más x, que es menos 2, menos 1. Y pues en este caso va más x, que es 3, menos 1. ¿Listo? Entonces, ahí, para tener en cuenta ese detalle. Y ya el resto de resolver, menos 2 multiplica al resultado de tomar el menos 2 y elevarlo al cuadrado, que es igual a 4. Menos 2 por menos 2 va a dar 4. Sumado con menos 2, pero ustedes de alguna forma saben que eso es igual a menos 2, menos 1. Al inicio, este menos 2 por 4 va a dar menos 8.
menos el 3. ¿Por qué menos el 3? Porque menos 2 menos 1 va a ser menos 3 y menos 8 menos 3 va a ser igual a menos 11. De forma análoga, G de 3 sería menos 2 multiplicado por 3 al cuadrado, que es igual a 9, más el 2. ¿Por qué 2? Porque mientras yo resuelvo esta potencia, pues estoy restando 3 con 1. Entonces 3 menos 1 va a dar 2. Este es igual a menos 18. Menos 2 por 9 va a dar menos 18. Más el 2 y esto es igual a menos 16. Entonces ahí estoy encontrando la imagen del 3 y estoy encontrando la imagen del menos 2. De tal forma que si lo vemos en un diagrama sagital, entonces aquí tengo el conjunto X, el conjunto Y. Aquí tengo el menos 2 que tiene como única imagen al menos 11. Y aquí tengo al 3 que tiene como única imagen al menos 16. Y el 0, ¿no? Habíamos indicado que el 0 tiene como única imagen el menos 1. Entonces, así sucesivamente ustedes van evaluando y van encontrando imágenes de valores en el dominio de la función. Y un problema del cual quiero, digamos, hacer de una vez. Hablemos de este tipo de funciones cuando ustedes evalúan. Ustedes saben que las funciones están determinadas por fórmulas o expresiones matemáticas, expresiones algebraicas. Hay funciones que ustedes se van a encontrar en el camino que son bastante, digamos, aplicadas, utilizadas, y una de ellas es, por ejemplo, la función constante. Una función cuando es constante, cuando es igual a lo mismo siempre. Entonces, fíjense que en este caso yo estoy dando la f de x igual a 3. Siempre vale 3. ¿Qué significa eso? Que para cualquier valor en el dominio de la función, para cualquier valor en el dominio de la función, el resultado siempre es 3. Si yo voy, por ejemplo, y hago la gráfica de 3, y igual a 3, miren que es una recta horizontal que pasa por y igual a 3. De hecho, ustedes ya habían estudiado recta la semana pasada. Entonces, eso es una función constante, siempre es 3. ¿Y por qué siempre vale 3? Pregunta. Pues resulta que vale 3 por lo siguiente. Si ustedes miran esta fórmula, dice f de x igual a 3. Dígame dónde está la x aquí. 3 es 3. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere encontrar la imagen de 1, 3. Si él quiere encontrar la imagen de menos 5, 3. La imagen de 0, 3. La imagen de 1000, 3. Porque no tiene fórmula. Mientras que, por ejemplo, en este caso, si usted quisiera encontrar la imagen de a para una función lineal, fíjense que aquí sí hay x en la fórmula. Entonces, ¿usted qué reemplaza? La x la va a reemplazar por la a. Entonces va a quedar 2a más 1. ¿Sí? 2a. La imagen es esa. Pues va a quedar en términos de otra variable, que es la variable a. ¿Listo? Importante también este tipo de combinaciones que se pueden presentar. Observen muy bien. Tengo 2 multiplica a f de menos 2 más 3 que multiplica a f de 5. Para esta función, lo que debo hacer primero es encontrar el resultado de f de menos 2 para multiplicarlo con el 2. Encontrar el resultado de f de 5 para multiplicarlo con el 3. Y luego sumar los dos resultados. En ese sentido, si calculo la imagen de menos 2 bajo esta función, reemplazo esta x por menos 2. Entonces va a quedar 2 por menos 2 más 1 igual a menos 4 más 1, y esto es igual a menos 3. ¿Sí? 2 por menos 2 da menos 4, más el 1 que no tiene nada, menos 4 más 1 va a dar 3. Entonces fíjense que aquí este valor de f de menos 2 vale menos 3. Y resulta que eso está multiplicando a este 2 que está acá. 2 por menos 3. Más 3 que multiplica a f de 5. Entonces si vamos a calcular la imagen de 5, esto va a ser igual a 2 por 5 más 1. Y esto es igual a 2 por 5, 10, más 1 es igual a 11. Es decir, 3 por 11. Es así que podemos encontrar el resultado. 2 por menos 3 es igual a menos 6. Más 33. Y esto va a ser igual a 27. Entonces, eso es una combinación también que se puede presentar por ahí en los estudios de algunas
de algunos problemas que se pueden encontrar en cálculo. Bueno, eso figura por allí. ¿Listo? Y fíjense que aquí también aparecen funciones cuadráticas, ¿sí? Una función cuadrática, ya ustedes estudiaron la ecuación cuadrática, todo eso está relacionado con lo que ustedes van a hacer más adelante. Es así que el prerequisito, digamos, los temas que ustedes han visto anteriormente siempre serán prerequisito de todo lo que vamos a hacer más adelante, entonces no hay ningún problema. Una función cúbica está elevada a la 3, ustedes tienen funciones de tipo racional, aparecen fracciones, una función valor absoluto, funciones raíz cuadrada, es decir, lo que va cambiando, ¿qué es? Va cambiando la fórmula. La fórmula es la que va cambiando, la expresión matemática, el mecanismo de transformación es el que va cambiando, pero el concepto de función sigue siendo el mismo. Es una relación en donde cada elemento en el dominio, representado por la variable independiente x, se relaciona con exactamente un elemento en el codominio, ¿sí? Representado por la variable dependiente y. Y eso pues en última ustedes vieron, tal como lo mencioné al inicio de la clase, se convierte automáticamente en un par ordenado que posteriormente puede ir al plano cartesiano y que va a dar representación gráfica a la función. Un problema que ustedes también se van a encontrar es el famoso cociente de diferencias. Este cociente es un problema bastante aplicado, utilizado en la línea del cálculo. Desde ya lo empezamos a trabajar. Claro que hay un problema muy rápido, digamos, ya está resuelto como manera de ejemplo, pero siempre es importante como ver la solución. A ver, esta es la función. Esta es la función. ¿Sí? La que está aquí. Si yo le digo a usted, halle, si le pido a usted que halle f de 1, usted sabe que va a quedar 3 menos 5 multiplicado por 1 más 2 multiplicado por 1 al cuadrado. Igual a 3 menos 5 más 2. Esto va a ser 3 más 2, 5 menos 5, 0. ¿Sí? Usted reemplaza la x por lo que hay dentro del paréntesis. Si le digo f de b, entonces usted reemplaza la x por la b en este caso. Entonces va a quedar 3 menos 5 por b más 2 por b al cuadrado. ¿Qué puede hacer allí? Nada. Solamente dejarlo expresado. Y resulta que si yo le digo a usted, por ejemplo, reemplace por f de x más h, pues va a ser exactamente lo mismo. La x que está acá y la x que está elevada al cuadrado, usted le va a reemplazar por x más h. Entonces va a quedar 3 menos 5, ya no va a multiplicar a la x. Va a multiplicar por lo que se está colocando dentro del paréntesis. Así tenga la misma x, eso no importa. Entonces multiplica x más h más 2 por el x que está elevado al cuadrado, pero resulta que el x ya no es x, sino que se convirtió en esto. Y no importa que tenga la misma x, entonces va a quedar x más h elevado al cuadrado. Este procedimiento del f de x más h va a ser importante porque más adelante ustedes van a estudiar un problema llamado el problema de la recta tangente, en donde se tiene x y se tiene algo que se va a denominar más adelante el incremento. Resulta que si usted pasa de un x a un valor mayor, esto va a ser denominado x más h. Entonces usted encuentra la imagen de x, encuentra la imagen de x más h. ¿Sí? La imagen de x es denominada pues f de x, porque ya saben que es la imagen de x. Y la imagen de x más h va a ser llamada f de x más h. Entonces siempre es importante que ustedes van preparándose para esto más adelante. Entonces en este cociente, ¿qué se está pidiendo? Que se simplifique este cociente. Y ese cociente significa que usted va a encontrar primero f de x más h. Ya lo encontramos. Ese está acá. Miren. Esto que estoy colocando acá arriba en rojo es lo que ustedes están viendo acá. De hecho, voy a ver si lo logro escribir o resaltar en rojo. Es esto. Esto es lo que está en rojo. Es eso. Ese es f de x más h. Y yo estoy reemplazando f de x más h por eso. Eso es eso rojo. ¿Listo? Ahora, a ese f de x le va a restar, a ese f de x más h le va a restar, miren, f de x. Si ustedes observan, le va a restar la función. Entonces, como le va a restar la función, pues abre un paréntesis
Y la función pues es la misma función, ahí no ha sufrido ninguna modificación, es la misma función. De ahí para allá, ¿qué es lo que hay que hacer? Un proceso de simplificación. ¿Por qué? Porque usted aquí, por ejemplo, elimina, vamos a ver, aquí yo puedo utilizar, por ejemplo, aquí digo, menos 5x menos 5h, aquí está. Ustedes lo pueden ver, este es el resultado. Para yo poder eliminar este producto notable, pues este término, 2 por x más h al cuadrado, entonces yo qué hago, primero elimino el paréntesis, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado. Ya esto es álgebra, esto es de las clases anteriores. Y este menos que está dado aquí, pues va a cambiar este 3 a menos, este menos 5x a más 5x, y este más 2x al cuadrado es menos 2x al cuadrado. Eso es lo que va a pasar allí. Puro procedimiento. Esto es puro procedimiento algebraico. Y resulta que en este paso, pues solamente me falta eliminar este paréntesis. Y ese paréntesis es sencillamente 2 por x al cuadrado, 2 por 2x va a dar 4xh, y 2 por h cuadrado va a quedar 2h cuadrado. Entonces, ahí voy eliminando ese paréntesis y ya me queda sencillamente una expresión sin paréntesis. Y en este paso, pues lo que hago es, digo, este 3 se cancela con este 3. Este 5x se cancela con este 5x. Este 2x al cuadrado con este 2x al cuadrado. De tal forma de que en ese cociente va a quedar sobreviviendo menos 5h, 4xh y 2h cuadrado. Eso es lo que queda sobreviviendo. ¿Sí? Aquí está. Aquí está, aquí está y aquí está. Y como paso final, simplemente sacar factor común h. Observen que el h es factor común. Aquí está h, aquí está h, aquí está h. Es factor común. Y al sacar factor común h, ¿qué va a quedar? Va a quedar 5, porque saca la h. Saca el h, entonces va a quedar el 5. Saca el h, entonces le queda 4x. Y saca un h, entonces le queda un 2h. Y al sacar factor común, usted se da cuenta aquí que puede sencillamente tomar este h y cancelarlo con el h de abajo. Entonces el resultado final es este que está allí. ¿Listo? Eso más adelante ustedes lo van a estudiar de nuevo porque van a trabajar la derivada de una función y se lo van a encontrar más adelante. Y hace parte de los problemas que están propuestos en la actividad que se activa justamente hoy a las 9 de la noche, por si los quieren empezar a trabajar. Aparecen problemas de simplificación, eso hacen parte de los problemas que ustedes van a encontrarse por allí. Bueno, al inicio del encuentro habíamos hablado que hay veces, digamos que hay unos mecanismos de transformación, ¿no? Muchas veces los mecanismos de transformación vienen dados en lenguaje natural, que es un problema que usualmente cuesta mucho trabajo al estudiante cuando quiere pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Fíjense que, por ejemplo, aquí se está hablando de un número que se transforma de tal forma de que a su cuadrado se le suma el duplo y se le resta 1. Entonces, claro, uno tiene que entrar a mirar, bueno, ¿quién es el número? Como estamos en el contexto de las funciones, entonces nosotros estamos refiriéndonos a un x. ¿Y ese x cómo se transforma? Ah, bueno, de tal forma que a su cuadrado, ¿qué es su cuadrado? Cosas que también hay que empezar a entender muy bien. Su cuadrado es cuando yo tomo el número y le elevo al cuadrado. Le sumo el duplo es el doble, y el doble es cuando usted multiplica por 2. Entonces le sumo el doble del número y le resta 1, ya sería menos 1. Esa será la manera como se va a transformar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si algún número quiere someterse a esa transformación, por ejemplo el 3, se tiene que elevar al cuadrado, se tiene que sumar al duplo del número y se le tiene que restar 1. Esa es la manera como se puede visualizar, que sería encontrar la imagen del 3. Entonces la función, ustedes la pueden ya representar empleando el lenguaje funcional diciendo, bueno, voy a llamar a esta función h de x. Y esta función es tal que toma el x, lo eleva al cuadrado, le suma el duplo del número menos 1. Esta sería la función a la cual me estoy refiriendo en este primer problema. Y si ustedes observan también, yo le estoy dando una letra, estoy nombrando con una letra cualquiera. Se me ocurrió h. Y depende de x, porque esa es la variable de la cual yo puse a depender la función.
Profe, ¿cómo así que yo puse a depender? Claro, yo la llamé X, pero si yo lo hubiera llamado T, entonces sería H de T igual a T al cuadrado más 2 por T menos 1. Esa sería una de las formas que yo podría utilizar para hacer depender la función en términos de la variable T. Otro problema de igual manera, digamos, en términos verbales, para pasarlo al lenguaje algebraico sería, yo tomo un número, ¿sí? Entonces yo lo llamo X, si quiere X, usualmente es X, ¿no? La variable independiente en este tipo de cursos usualmente es X, se transforma de acuerdo a la siguiente regla, el triple del número disminuido en 4, el triple es multiplicado por 3 disminuido en 4. Entonces usted puede llamar esto la función f de x igual al triple del número disminuido en 4. Entonces esto va a ser más adelante lo que se conoce como una función lineal. Y así sucesivamente ustedes podrían encontrarse enunciados dados en lenguaje natural y expresarlos en lenguaje algebraico. Por otro lado, se habla del dominio de una función. El dominio de una función son todos los valores admisibles que digamos que ustedes pueden reemplazar en una función como tal. Y yo quiero simplemente empezar con un problema muy directo. Suponga que usted tiene esta función de tipo racional, f de x es igual a 3 sobre x más 3. Entonces usted dice, bueno, voy a encontrar la imagen de 1, de 2, de 3, y empieza a encontrar la imagen de muchos valores. ¿Sí? ¿Está bien? Pero va a llegar un momento en donde de pronto va a aparecer syntax error, o va a aparecer error, o va a quedar en el limbo, ¿no? Como se llama, en estado, digamos, eh, va a quedar como en un bucle, ¿sí? Porque resulta que usted reemplazó el menos 3. Y si usted reemplaza el menos 3 en la X, le va a quedar menos 3 más 3 le va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La máquina entiende que dividir entre cero no está permitido. Es decir, bueno, usted lo permite, otra cosa es que usted lo acepte o que diga que existe. 3 sobre cero, tal como se vio en la parte de fraccionarios de los racionales no pueden tener denominador cero. Entonces usted dice, ah, no, espera un momentico, es que el número menos 3 hace que sea un problema ese valor. ¿Sí? Entonces no puede existir. Desde el punto de vista de sistemas, ¿para qué puede ser importante eso del dominio? Fíjense, por ejemplo, que ustedes digan, tengo una base de datos y la base de datos es tal que yo diga, voy a tomar códigos o números de documento de identificación, ¿sí? Documentos de identificación. Te resulta que usted dice, no, como mi campo de entrada son documentos de identificación, lo que yo voy a hacer es pedirle al usuario que me ingrese un documento de identificación. Todo un documento de identificación significaría que usted, como usuario, pues tiene que registrar un documento de identificación. Entonces usted dice, identificación. Claro, si usted observa, la restricción que le tiene que hacer este campo es que sean números enteros positivos. Ahí está simplemente hablando de dominio. Eso hace parte del preámbulo de un pseudocódigo. Usted tiene que ilustrar cuáles son las características de las variables de los elementos que usted va a configurar en el problema. Entonces, claro, si usted dice ID y un usuario le dice menos 3.451.449, resulta que va a pasar lo mismo que aparece acá. Resulta que usted, el usuario le hunde Enter, se le fue este signo negativo por molestar allí, simplemente le fue, resulta que va a aparecer de pronto, ¿cómo es? Dato incorrecto. Va a aparecer un mensaje de error. Porque usted puede configurar eso. Usted dice, si el número es negativo, entonces aparezca cierto mensaje de error. Ha editado un número incorrecto o digite su cédula correcta o algo va a pasar. Ahí usted está hablando del dominio de la función. ¿Por qué? Porque usted habla luego de dominios de los campos. Y estábamos hablando desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista computacional. Entonces, ¿usted qué hace? Como sabe que esta función no existe solamente para menos 3, dice, profe, pero vení, ¿por qué menos 3 no más? Ah, lo que pasa es que tu función f de x es igual a 3 sobre x más 3. Entonces digo, bueno, ¿cómo me doy cuenta que únicamente, cómo me doy cuenta que únicamente es el menos 3?
pues usted lo que tiene que buscar es que este número no sea, tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Usted tiene que buscar es que sea distinto de cero. Y resulta que luego se pregunta, pues voy a más bien a ver cuándo es igual a cero. Y mire que estoy igualando a cero el denominador de una fracción. Y cuando usted despeja la ecuación lineal, le queda justamente el valor, en este caso el único valor, que indetermina la función. Entonces usted dice, bueno, el dominio, denominado de esa forma, dominio de la función f, va a ser el conjunto de todos los números reales, pues puede ser cualquiera, pero usted tiene que quitar de ese conjunto el número -3. Porque si usted incluye este -3, entonces simplemente va a pasar que no existe. Pues ¿para qué lo va a incluir si no puede encontrar en la imagen? Y esas son las restricciones que ustedes tienen que entrar a pensar cuando vayan a programar un problema. Y puede pasar también lo siguiente, dice, no, es que mira que me encontré con esta función de tipo racional y a nosotros nos enseñaron que cada vez que tengamos un denominador debemos igualar a cero, ¿sí? Pueden igualar a cero cada vez que tengan un denominador. Y resulta que usted dice, tengo la función g de x igual a 2x más 1 sobre x al cuadrado más 9. Pero dicen, yo no quiero que el denominador sea igual a cero. Entonces, usted iguala a cero el denominador porque sabe que lo tiene que igualar a cero. Para saber dónde es igual a cero, porque cuando usted identifique cuándo es igual a cero, usted lo que hace es sacarlos. Es como usted en medio de un grupo de amigos, usted dice, yo quiero saber quién es el que come, yo quiero no invitar más bien, porque siempre que yo invito a una fiesta, se acaba siempre la mantequilla, por ejemplo. Usted dice, se acaba siempre la mantequilla, entonces, ¿usted qué hace? Pues para la próxima fiesta lo que va a hacer es poner la mantequilla, identifico quién es el que se come la mantequilla, más de ustedes invitan a karaoke y termina su mantequilla desaparecida o simplemente termina apareciendo el tarro de la mantequilla vacío, porque a alguien le gusta comer mantequilla. Entonces, ¿usted qué hace? Pues forza el problema, ¿sí? Pone la mantequilla, identifica quién se come la mantequilla y luego lo que hace es simplemente excluirlo del grupo de amigos o simplemente no lo vuelve a invitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues usted forza el problema, lo iguala a cero y mira que cuando se hace igual a cero. Para luego, ¿qué hacer? Excluirlo. Eso es un problema tradicional. Lo que usted hace cuando, ay, no, no invitemos a esa persona porque qué pereza, siempre la embarra. Algo así es lo que ustedes están haciendo. Se dan cuenta que esta ecuación no tiene solución. No tiene solución. Ustedes pueden resolverla por factorización, por fórmula cuadrática, no tiene solución. ¿Qué significa que no tenga solución? Pues nada, que no hay X que satisfaga eso. Significa que en este caso el dominio de esta función son todos los números reales. Ah, bueno, qué bacano. Todo número real se puede reemplazar aquí en esta función. Entonces fíjense que, aunque es fraccionaria, ustedes pueden encontrar funciones fraccionarias que no tengan ningún problema en ningún valor real. Entonces, pueden aparecer también problemas en donde el dominio se tenga que excluir del dominio varios números, ¿no? Tal como es este caso, en donde tengo una función de tipo racional y sencillamente al igualar a hacer el denominador, pues me doy cuenta que hay dos valores. Eso puede pasar. Puede que no exista ningún problema, puede que exista problema en un valor, en dos valores, en tres valores, pero siempre van a ser funciones donde ustedes puedan resolver la ecuación. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen es igualar a cero el denominador. Igualar a cero el denominador. Y digamos, para rematar esta parte de dominio, miremos acá lo que ocurre. Si ustedes se dan cuenta, pasa lo mismo acá, dice f de x igual a raíz, y ya con la raíz hay un detalle mucho más que tener en cuenta. Es que ustedes no le pueden sacar raíces a números que sean negativos. Entonces pasa lo mismo. Mire, la imagen de 5 es 5 más 2, raíz de 7. Mire, raíz de 7. Ustedes pueden encontrar, y la raíz de 7 es un problema, no hay ningún problema. Y ustedes pueden encontrar la raíz de 7 es 2, algo. ¿Sí? Existe. Pero resulta que ustedes les da por encontrar la imagen de -4. Cuando ustedes reemplazan el -4, es decir, ustedes reemplazan el -4 en la función, ustedes quieren saber quién es la imagen. Y resulta que raíz de 2, de -2 es supuestamente su imagen. Y resulta que ustedes no le pueden encontrar raíz a número negativo. ¿Qué pasa en ese caso? Dice,
Ojo, aquí hay un problema. Me encontré un número cuya imagen no existe. ¿Y cuál es ese? Menos 4. Uy, ¿cuál más? Entonces tenés que empezar a tantear. Por ruta que para no empezar a tantear, ustedes resuelven ese problema de una vez. Dice, bueno, díganme una cosa. ¿Cuál es el número que está dentro de la raíz cuadrada? Ah, mira, ve, es el x más 2. Ese es el número. Ese es el número. Entonces usted dice, sencillo, porque usted ya lo estudió. Yo podría, no sé, de pronto abuso del lenguaje diciendo sencillo, pero para usted debería ser sencillo a este nivel. ¿Por qué? Porque resulta que usted tiene raíz cuadrada de x más 5. El número que está adentro, que es x más 5, que es una expresión algebraica, para usted poderle sacar raíz cuadrada, este número tiene que ser como positivo o este número puede ser 0. ¿Por qué? Pues porque la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Pero como usted tiene que tratar de manejar todo esto en lenguaje simbólico, entonces usted lo que dice, ¿qué significa que el número que está dentro sea positivo? Que es mayor que 0. ¿Qué significa que sea igual a 0? Pues que puede ser también igual a 0. Entonces fíjense que resolver un problema de dominio para el tema, para cuando tiene una raíz, usted lo que termina haciendo es resolviendo una inecuación. Entonces si usted quiere encontrar el dominio de esa función tipo raíz, tiene que decir, bueno, yo quiero saber cuándo x más 5 es mayor o igual a 0, lo cual se va a ver reflejado al resolver la inecuación lineal. Entonces dice, ah, espérate un momentico. Si yo quiero reemplazar un número aquí en esta función, debo tomar un número que sea mayor o igual a menos 5. Entonces, si yo voy a GeoGebra y hago la gráfica de esa función, ya van a ver desde dónde va a comenzar su gráfica. Desde menos 5. Y igual x más 5. Miren, claro, no puede haber números antes. Es decir, usted no puede encontrar la imagen a números que sean menores a menos 5, porque si ustedes reemplacen esos datos, entonces va a aparecer una raíz negativa. Es como si ustedes dijeran, vamos a generar una base de datos con personas cuyas cédulas sean mayores a 30 millones. Mayores. Significa que si alguien edita una cédula menor a ese valor, no va a poder encontrar una imagen, obtener una información, digamos, cualquiera. ¿Listo? Ahí ustedes tienen, en este caso, que resolver inecuaciones. Pasa lo mismo que acá. Excepto que en este caso, si ustedes observan, ¿qué pasaba acá arriba? Que x más 2 no está en un denominador, ¿sí ven? Está así. Entonces usted aquí lo que busca es que x más 2 sea mayor o igual a 0. Pero resulta que en este problema que está planteado aquí, la misma raíz está en un denominador. Es decir, usted no quiere que ese resultado abajo sea 0. Entonces, en este caso, ¿usted qué es lo que va a resolver? Simplemente que el x más 2 sea estrictamente mayor que 0. Entonces, es una diferencia entre cuando la raíz está en un denominador a cuando no está en un denominador, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Dado es el caso, por ejemplo, miren, aquí está. Tengo 3 sobre raíz de 2x más 1. Entonces, como está en el denominador, el 2x más 1 tiene que ser estrictamente mayor que 0. Profe, ¿por qué no puede ser igual a 0? Porque si usted permite que 2x más 1 sea igual a 0, la raíz de 0 es 0 abajo. Entonces se indetermina. Pasa lo mismo que ahorita que hemos hablado con el tema de los denominadores. Entonces, claro, aquí dice, de acuerdo a los ejemplos anteriores, de las funciones polinómicas como 3x, que no aparezcan raíces y no aparezcan fracciones, el dominio son todos los reales. Usted siempre va a poder reemplazar en cualquier valor. Si tienen raíz de índice impar, entonces usted sabe que las raíces de índice impar también sí se las pueden sacar a números negativos. Entonces va a tener todos los números reales como dominio. Si la raíz es de índice par, a esa fue la que acabamos de mirar, pues tiene que resolver una desigualdad. Tiene que resolver una desigualdad. Sea estricta o no, dependerá de si hay una raíz en un numerador o en un denominador. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí, si está en una raíz, mire, si tiene una raíz de índice par, se exige la solución de una desigualdad menor o igual o mayor o igual. Eso ya dependerá. ¿Sí?
Pero si está esa raíz en el denominador, mire lo que pasa, que fue lo que vimos ahorita. Tiene que ser estricta. Entonces ahí ya, como ustedes trabajaron el tema de inecuaciones, entonces eso va a quedar eh, casi que resuelto para ustedes. Y en el canal también pueden encontrar problemas de cálculo de dominios de funciones. ¿Listo? Para finalizar, entonces miramos el problema de expresar funciones. Pues, las funciones hay veces pueden representar cualquier otra cosa. Dice, es que considere el área de un cuadrado. El área. Entonces, si usted tiene un cuadrado, y el lado vale X, usualmente cuando el estudiante calcula el área de un cuadrado, dice, profe, el área es igual al lado por lado. Es decir, el área es igual al lado al cuadrado. Y resulta que el estudiante de primaria está calculando imágenes de valores. Eso es una función que depende de una variable. ¿De cuál variable? Pues del lado. Entonces ustedes simplemente pueden decir que el área del cuadrado de longitud X es función de del lado. Y evidentemente, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el dominio de esta función? Ojo, matemáticamente, yo coloco dos escenarios. Matemáticamente, el dominio son todos los reales. Porque usted puede reemplazar la X por cualquier número. Es decir, usted puede tomar cualquier número y elevarlo al cuadrado, matemáticamente hablando. Pero desde el punto de vista real, el dominio son todos los reales positivos. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, mira que me encontré un cuadrado de lado menos 4 centímetros. Eso es imposible. En la realidad, eso no puede representar una magnitud para un lado. Entonces, pero en la realidad, una cosa es la realidad, lo que el dominio de una función en la realidad puede ser otro conjunto distinto a lo que matemáticamente puede ser el dominio de una función. Entonces, ahí ustedes están explorando el área, una función que es muy conocida. Otro problema que también se pueden encontrar, dice, teniendo en cuenta que ustedes pueden encontrar el área, miren que el área del cuadrado, tal como lo habíamos dicho ahorita, el área es igual al lado del cuadrado. Pero de pronto ustedes pueden decir, mira, es que yo no tengo el lado, yo tengo la diagonal. Entonces fíjense que ustedes podrían también estimar el área del cuadrado, no en términos del lado, sino teniendo la diagonal. Por ejemplo, que me diga, ve, mira que yo tengo un terreno, allá en una finca, tengo un terreno por acá cuadrado, y medir la diagonal, porque ha sido impreciso medir los bordes, porque están al lado de un abismo, por ejemplo, no sé. Yo tengo la longitud de la diagonal. ¿Cuál será el área? ¿Cuál será el área? Entonces, su funcionaria ya no puede depender del lado porque usted no cuenta con esa medida para hallar el área. Cuentas con la longitud de la diagonal. Entonces resulta que de acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿ustedes qué pueden hacer? Entonces, ¿ustedes qué hacen? La diagonal divide al cuadrado en dos partes iguales, dos triángulos, rectángulos. Entonces, fíjense que este lado vale X y este lado vale X también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la diagonal es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Miren que los catetos son los mismos. Los catetos son los mismos. En este caso, x al cuadrado más x al cuadrado son semejantes. Entonces, la diagonal al cuadrado va a ser igual a 2 veces el lado al cuadrado. Porque aquí estoy trabajando, la diagonal estoy utilizando la hipotenusa. ¿Sí? Y resulta que cuando ustedes despejan la variable d, la d le va a quedar que es igual a x raíz de 2. La diagonal va a quedar en términos de x. Y resulta que su área inicial depende de quién. Es x al cuadrado. Entonces usted tiene que quitar la x de allí. Tienen que quitar la x de allí. Entonces, ¿qué hacen? Lo que han venido haciendo desde hace algunas clases. El método de sustitución. Ustedes de aquí despejan la x, que es lo que yo justamente hago acá.
Mire, la X le quedó, el lado quedó en términos de la diagonal. Entonces, esta X que está expresada en términos de la diagonal, ustedes la reemplazan en la X de la fórmula original del área. Ustedes ya vieron esto como método de sustitución en sistemas 2×2, ya esto lo hicieron. Entonces, claro, en vez de elevar a la X al cuadrado, elevan diagonal sobre raíz de 2 al cuadrado y le va a quedar diagonal al cuadrado sobre 2. Entonces, fíjense que ya ahorita, en este caso, el área no es función de X, sino que es función de la diagonal. ¿Sí? Eso ya le quedaría en función de la diagonal. No tengo lápiz porque creo que se me dañó, se me cayó. Entonces, allí va a quedar en términos de la diagonal. Y esos son problemas que ustedes se pueden encontrar, digamos, también por allí en el camino. ¿Listo? Bueno, con eso doy finalización al encuentro de hoy antes que se cierre la sesión y de pronto quedemos como incompletos. ¿Listo, muchachos?